importante comprender el papel que juega este documento en la comunicación de hallazgos y en la toma de decisiones, que era lo que les estaba yo diciendo. En cuanto a la estructura y componentes, hay que analizar cómo debe organizarse un informe técnico, identificando los elementos esenciales que no puedan faltar, una estructura lógica y coherente que facilite la comprensión y la utilidad del informe tanto para las audiencias técnicas como para las no técnicas. En cuanto a la documentación de procedimientos, aquí es donde tenemos que analizar cómo deben organizarse en cuanto a sus métodos y mejores prácticas para documentar con precisión las herramientas, los procedimientos que se usaron durante toda la investigación. La trazabilidad y la reproducibilidad de los resultados van a depender de una documentación rigurosa. La presentación de los artefactos, aquí hay que ver estrategias para incorporar de manera efectiva la evidencia digital y los hallazgos técnicos en el informe. La correcta presentación de artefactos es muy importante para respaldar nuestras conclusiones y recomendaciones. Y las mejores prácticas, hay que revisar estas recomendaciones para elevar la calidad y la defendibilidad del informe técnico, asegurando que cumpla con los estándares profesionales y legales requeridos. Entonces, esta visión del módulo nos permite darnos cuenta de todos los elementos que debemos analizar. Vámonos a la siguiente diapositiva sobre los objetivos de aprendizaje. Y es que hay que, primero que todo, desarrollar informes forenses estructurados. Es que adquieran ustedes la capacidad de describir de manera clara y precisa los procedimientos y los detalles valiosos o relevantes de una investigación. Y esto implica plasmar la información en un informe técnico que sea cohesivo y esté bien organizado. La estructura y claridad en la redacción son muy importantes para que el informe sea comprensible y útil para quienes lo puedan consultar posteriormente. Títulos, subtítulos, probablemente viñetas, que sea fácil de seguir. Segundo, integrar artefactos técnicos, y este objetivo es importante porque pueden documentarse e incorporarse de forma efectiva en un informe técnico, y es importante que ustedes sepan traducir los hallazgos en información comprensible y relevante, asegurando que cada artefacto tenga un contexto y una justificación dentro del informe. O sea, si no tiene relación, no hay que incluirlo, ¿no? Tercero, comprender el impacto del informe. Finalmente, es importante reconocer la importancia de la redacción técnica, no solo para los expertos en la materia, sino también para audiencias sin conocimientos técnicos avanzados. Es decir, que un buen informe debe ser capaz de comunicar hallazgos a diferentes públicos, permitiendo que tanto se puedan tomar las decisiones legales como las administrativas o de seguridad, y que todas estén basadas en información precisa y objetiva. Básicamente, ustedes deben de haber adquirido después de este módulo las competencias necesarias para transformar todos esos hallazgos técnicos complejos en documentos formales útiles como base para la toma de decisiones en distintos ámbitos, siempre obviamente manteniendo los más altos estándares de precisión y objetividad. Hay que tener mucho cuidado con la ortografía y con la redacción, es decir, la forma en la que redactamos, ¿no? Es sujeto, verbo, predicado, como lo hemos venido haciendo desde siempre, que mantenga cohesión, que mantenga coherencia. Es algo en lo que nosotros tenemos que prestar especial atención. Entonces, vámonos a los fundamentos del informe. Em, Aquí estamos revisando en esta diapositiva, es que el informe técnico es un documento formal, ¿sí? Que registra de forma muy meticulosa todos los aspectos de una investigación digital, que debe de venir desde la adquisición inicial de la evidencia hasta las conclusiones finales, y su propósito o su objetivo fundamental es múltiple y esencial para garantizar la integridad
y la utilidad del proceso de investigación. Ahora, ¿cuáles son los propósitos fundamentales que tienen ahí, o los principales del informe técnico forense? Bueno, pues primero, como ven ahí en la diapositiva, hay que documentar el proceso de investigación completo con precisión científica. Esto es que cada paso realizado debe quedar registrado, permitiendo la trazabilidad y la revisión por parte de otros expertos, ¿sí? El segundo punto que tenemos es el de establecer una cadena de custodia verificable para toda la evidencia. Y aquí es importante que toda la evidencia recolectada pueda ser rastreada y validada en cualquier momento, asegurando que no ha sido alterada. El tercer punto es sobre comunicar hallazgos técnicos de manera comprensible, y esto es que el informe debe ser claro y accesible, permitiendo que tanto especialistas como personas ajenas al área técnica comprendan los resultados y su importancia. Y pasa mucho que de pronto, y lo he vivido, el juez no entiende, pero que no entiende nada. Entonces, si lo ponemos en un lenguaje accesible para las personas que nunca han estado inmersas en este tipo de situaciones, va a ser fácil comprenderlo. El siguiente aspecto es proporcionar una base sólida, este, para acciones legales o administrativas, es decir, que el informe puede ser utilizado en procesos judiciales o administrativos, por lo que tiene que cumplir con ciertos estándares de rigor y de formalidad exigidos en este ámbito, ¿no? Y el siguiente aspecto es servir como documento histórico para referencia futura. Así que más allá del caso puntual, el informe puede ser consultado en investigaciones posteriores o auditorías, constituyéndose en un registro histórico del proceso. Y les voy a poner un ejemplo. No sé si supieron que recientemente en México sucedió algo con un actor de doblaje que el Instituto Nacional Electoral utilizó un software de inteligencia artificial, se llama fakechu.com, donde vienen ciertas voces que pueden ser utilizadas para hacer videos, y te dice ahí actor de Dragon Ball Z, específicamente así lo marca. Y entonces le pones el texto y te genera la voz. Entonces hicieron este video y lo subieron a la plataforma del Instituto Nacional Electoral, donde ponían ahí unos monos horribles que querían simular como algo de Dragon Ball Z. Entonces lo vio el video, porque este actor de doblaje ya falleció, es Lavalle se apellida. Su viuda vio o le llegó la información sobre el video, y y resulta ser que se fue a protestar, ¿no? Les fue a plantar cara y les dijo, oigan, ¿qué pasa? Y le contestaron, bueno, pues demándenos, ¿no? Entonces, bueno, pues para no hacerles el cuento largo, ahorita el INE ya se disculpó, bajó el video y todo, pero esto no se va a quedar así. A mí me contrataron para llevar el análisis forense. Ya bajé yo, descargué el artefacto. Obviamente no se puede descargar tan simplemente como con un tercero, porque es un video que estaba en TikTok. Entonces, cuando no permite que lo subió, que pueda ser descargado, no se puede descargar del sistema de TikTok, ¿no? Entonces, pero no importa, de todas maneras, hay que descargarlo con software especializado. ¿Por qué? Porque sufre un proceso de descompresión o de compresión, dependiendo el tercero que lo esté permitiendo descargar. Entonces, puedes alterar la evidencia, el artefacto. Entonces, bueno, finalmente, ya se hicieron ciertas acciones allí, es que fue subirlo a esta página, ahorita les digo cómo se llama,
Es aquí lo tengo, de hecho, es Wayback Machine, ¿no? Ahí se hizo un respaldo. Les voy platicando porque, bueno, pues ustedes son mis alumnos, así que no hay problema. El otro respaldo lo hice en archive.today. Ahí se hizo otro respaldo, descargué el artefacto, ya tengo la cadena de custodia, ya tengo también esta parte de el hash. Entonces, bueno, ya después de esto hay que hacer todo el procedimiento de análisis, ¿no? Entonces hay que revisar ciertas métricas y ciertas cosas y compararlo con la voz del autor para determinar el porcentaje de probabilidad de que sea la misma. Entonces, bueno, todavía me va a llevar un tiempo hacer eso. Ahorita estoy apenas en ese punto, pero a lo que quiero llegar con todo esto es a que este caso, se hayan disculpado o no, eso es irrelevante. Es irrelevante porque se cometió un delito que tiene que ver con un biométrico que es la voz, porque tiene que ver con los derechos de autor, porque tiene que ver con muchas cosas, ¿sí? Obviamente, a mí me toca y me corresponde toda la parte técnica, pero se disculpen o no, se cometió un delito. O sea, yo no puedo ir a matar al vecino y luego decir, ay, perdón, discúlpenme, ¿verdad? No, o sea, se cometió un delito, punto. Y más allá de eso, este caso va a abrir muchísima situación al respecto de legislar sobre el uso de la inteligencia artificial. Y más allá del uso de la inteligencia artificial o del medio que se utilice para cometer un delito como este, se cometió el delito y se tiene, como dice ahí, utilizar como una base para poder proceder en otros casos, porque hay televisoras como en México, estoy hablando, no sé, en otros países, pero el caso de Televisa o en el caso de Televisión Azteca, ¿qué hacen? Que ellos están utilizando las voces de los actores, su imagen, su voz y su imagen para producir, hacer nuevas producciones. Entonces, eso está mermando el valor de todas esas personas que han trabajado durante tantos años. Entonces, este caso en particular no, la intención ni siquiera es obtener un lucro de llevar el caso, sino sentar la base y el precedente para iniciar una legislación. No sé si alcanzan a mirar el alcance de esto, chicos. Y por eso es importante que todo quede. Sí, adelante, Edgar. Adelante, no sé si. Para este caso, yo también utilizo la inteligencia artificial y para hacer mis productos de académicos, ¿sí? Ajá. Nosotros sabemos que por APA no se puede, si uno hace un contexto de una idea, pues y la parafrasea, pues toca de todas maneras identificar la fuente. Así Pero es. para este caso de audios, porque estamos hablando de texto para el parafraseo, en el caso de audios, cuando se hacen los cotejos, me ha pasado a mí. Yo tengo una herramienta que se llama InVideo, tengo otra que llama iClone. Bueno, yo traigo una serie de herramientas porque yo pienso que debemos devolver el conocimiento productivo, es decir, lo que se aplicaba en las startups de los japoneses que uno tenía que imitar, copiar, imitar y posteriormente superar. Entonces yo veo en la web un mar de conocimientos, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Recopilo todo el conocimiento, etcétera. Y para este caso en particular, el cotejo, yo he usado clonadores de voz y cuando yo cotejo mi voz original con los clonadores, la diferencia en el cotejo es totalmente diferente, ¿no? Porque yo lo coloco en WAP, en formatos MP3 y las coloco con una serie de herramientas que me permiten analizar el sonido. Y uno ve que hay una variación bastante drástica en hertz, aunque uno no la nota, porque una cosa es que se parezca y otra cosa es que sea la voz original de la persona. Entonces, en esos cotejos digitales, por lo general es muy complicado decir que era la voz original. ¿Sí, sí me hago entender? Porque uno mira las gráficas de los picos de frecuencia agudas, las leves, y cambian. Y uno podría decir, ah, no, es que se parece. Entonces, también demostrarlo técnicamente es un tema muy complejo.
escuchando. Perdón, es que tenía bloqueado el sonido. Lo que te estaba yo diciendo es que ciertamente hay que hacer el análisis, todavía no llegó ahí. Sin una marca de agua, es, No sé, pero no escucho. Se está cortando el sonido. ¿Seré yo? ¿sí me están escuchando? Ahora sí, No hay claro. evidencia que se le silencia el micrófono. Ya, ahora sí ya me están escuchando. Sí, doctora, listo. Ok, repito, me regreso al tema. Entonces, lo que estaba diciendo es que, bueno, a mí me encargaron el análisis y yo todavía no llego a ese punto, tengo que revisarlo y hay que verlo, ¿no? Hay que ver qué es lo que arroja el análisis, ¿no? En este momento no te lo puedo decir, pero pues a mí me lo encargaron y yo tengo que hacerlo, ¿correcto? Lo que dices es muy cierto, pero no lo sabemos en este punto. Lo que sí te puedo decir es que la gente del Instituto Nacional Electoral no tiene los conocimientos que tú tienes, eso sí lo sé. ¿Me explico? Y bueno, hay otros indicadores, por ejemplo, al utilizar este software que se llama FakeYou, deja una marca de agua, hay que revisar los metadatos, hay muchas cosas por hacer, no podemos concluir en este punto absolutamente nada. Ciertamente al oído humano pudiera parecer que es la misma voz y no serlo. Hay que hacer una comparativa con la voz original del difunto a este señor Labat, ¿no? Entonces, ya lo veremos en su momento, pero sí, existe todo ese tipo de software con el que se puede simular una voz y no serla, ¿no? En eso tienes toda la razón, pero no vamos a llegar a esa conclusión hasta que no estemos en ella, ¿no? No sé si me explico. No, es correcto. Solo lo digo yo porque yo he pagado por la clonación de mi voz porque a veces de tanto hablar se me desgasta la voz. Claro, Yo utilizo herramientas para que yo escribo el texto. Uso ChatGPT para mejorar la narración y la termino con Aitor, que Aitor es una inteligencia artificial que convierte los textos, los parágrafos que uno haya escrito en un lenguaje más humano y posteriormente uno lo pasa a varios clonadores de voces que hay en el mercado como Imagine Me o VoxBox y uno paga porque le clonen la voz y uno ya no necesita hablar porque uno hablar pues se cansa, ¿no? Se claro. agota. Entonces, cuando yo mando a clonar mi voz, yo veo algunas cosas, algunos tintes, algunas intensidades, algo que dice, es muy parecido, pero no es igual, ¿sí? Por eso vengo al contexto de comentárselo. Claro, claro, hay más herramientas científicas porque hay que estudiar que si clonó, hacer el seguimiento desde la fuente, si la obtuvieron, si subieron un video realmente de la persona y la fuente fue de una voz natural y de origen real, entonces también tiene sus connotaciones. Pero ya para comentarles que las clonaciones por lo general no son casi uno a uno, siempre hay una gran diferencia. Sí, hay que trabajar con varios softwares ahí, no es tan sencillo, es un análisis que lleva tiempo. Tengo un mes para terminarlo, pero me va a gustar platicarles, cómo vamos avanzando en eso, porque me parece que es un tema relevante, sobre todo en el ámbito de mejorar la legislación, ¿no? Por eso lo comentaba, porque sirven como documento para referencia futura, que era el tema que estábamos abordando y son temas tan importantes que tenemos que dejarlos muy bien documentados para que cualquier otra persona pueda tomar el artefacto y realizar nuevamente el análisis
y darse cuenta de que llega a la misma conclusión y también que eso siente las bases para otros casos similares, ¿no? Entonces, los aspectos clave que nosotros tenemos que considerar es que un informe técnico forense debe mantener el equilibrio entre el rigor técnico y la accesibilidad para diferentes lectores, y esto lo convierte en el puente entre la investigación realizada y las decisiones que se van a tomar con base en ella. Entonces, la calidad del informe va a reflejar directamente la profesionalidad del investigador y puede determinar la credibilidad de todo el proceso forense ante los tribunales u otros ámbitos de decisión. Por eso son importantes todos los trabajos que nosotras hacemos. Entonces, la elaboración de un informe técnico no es nada más ese requisito formal, sino que lleva una gran responsabilidad de ética y profesional que impacta directamente en la validez y en la utilidad de la investigación digital. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva, que tiene que ver básicamente con la importancia del informe técnico, porque es el puente entre lo técnico y lo no técnico, porque cumple con la función específica de ser el nexo entre los aspectos altamente especializados de la investigación forense y las necesidades de comprensión de audiencias menos técnicas, como les decía yo, que me ha pasado con los jueces o a veces hasta con los abogados, con los directivos o con los administradores. Es que nuestra labor es importante y no termina cuando hicimos el análisis técnico de ya me voy, ¿no? Sino que tenemos que ser capaces de traducir esa complejidad en información clara y precisa sin perder el rigor técnico. Esta habilidad de comunicar eficazmente distingue a los profesionales forenses de excelencia, ¿no? Entonces, también porque, como lo dice en la columna central, es la base para la toma de decisiones, porque las conclusiones que presentamos en el informe técnico, pues suele ser la base sobre la cual se toman decisiones críticas, ¿no? Estas pueden abarcar desde procedimientos legales y judiciales, como el caso que les comento, hasta medidas disciplinarias dentro de una organización, la implementación de controles de seguridad o simplemente la asignación de recursos para mitigar riesgos. Entonces, la solidez y la claridad del informe van a impactar directamente en la efectividad de la respuesta ante incidentes y en la gestión de riesgos. Y en la tercera columna es también importante, ¿por qué? Porque es un documento que tiene que ser defendible. Un informe técnico tiene que estar preparado para resistir el escrutinio más riguroso, porque yo se los aseguro, la contraparte va a contratar otro perito, que va a revisarnos en qué nos equivocamos. Ese es su objetivo, revisar en qué cometimos un error. Y a la hora que viene el juicio, nos van a hacer cuestionamientos y contraexámenes, especialmente cuando estamos hablando de contextos legales donde la evidencia digital pues va a ser determinante, pero entonces la metodología, los procedimientos y las herramientas empleadas tienen que estar debidamente documentadas, permitiendo que cualquier tercero que sea calificado, porque no somos los únicos, aunque somos pocos, no somos los únicos, puedan ser capaces de reproducir los hallazgos. Entonces, la utilidad práctica de una investigación forense, por excelente que sea, a lo mejor somos los mejores, pues desde el punto de vista, vamos a decir que técnico, va a quedar muy severamente dañada si no tenemos un informe riguroso, claro y bien estructurado. Entonces, por eso es que es importante el desarrollo de habilidades de redacción y documentación, y es muy importante como el dominio técnico en nuestra disciplina. De pronto, todos nos ayudamos de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque tenemos mucho trabajo. Yo estoy segura que todos y cada uno de ustedes están trabajando y tienen, necesitan como yo, que alguien nos venda unas horas por ahí, pero no hay quien, ¿no? Entonces, hacemos uso de la inteligencia artificial, lo que está muy bien porque para eso está, pero tenemos que hacer un uso adecuado de ella y un uso correcto.
No sé si se han dado cuenta que la inteligencia artificial redacta en inglés y nos lo traduce de forma instantánea. Para nosotros no es perceptible, lo traduce al español, porque redacta en inglés. No sé si se han dado cuenta de eso. Sí, sí, es correcto. Y a veces los contextos, en las ventanas de contexto de la IA no, que le toca a uno meterle la mano porque pues, desde el punto de vista semántico y sintáctico hay que de todas maneras mejorar, ¿no? Digamos, no Así sé, es. pues, Exacto. Lo que dice Edgar es súper básico. Nosotros redactamos sujeto, verbo, predicado y la inteligencia artificial a veces pone el sujeto después, o sea, redacta en inglés, vamos a decirlo en términos muy sencillos. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto esta redacción es una porquería, hablando en términos de castellano, ¿sí? No es que yo quiera minimizarlo, pero de pronto no habla como debería de ser en términos del castellano, ¿no? Y el abuso del punto y seguido es una cosa bárbara. Y luego esa palabra crucial antes de la inteligencia artificial, nadie la decía. Hoy todo es crucial, todo, absolutamente todo es crucial. Luego, si esto, no lo otro. No sé si se han dado cuenta de esa forma de argumentación, que es la misma repetitivamente una y otra vez. Entonces, está bien que tengamos todo el texto, pero hay que modificarlo, hay que adaptarlo, hay que transformarlo a nuestra manera de hablar para que salga un documento de calidad. O sea, nos ayuda muchísimo, a mí me ayuda mucho a preparar presentaciones, a preparar todo lo que tengo que hacer, pero le tengo que echar mano, le tengo que meter mano, le tengo que revisar y a veces a las 3 de la mañana ya digo yo, por favor, una esquina, pero sí en un análisis, en un reporte técnico de esta envergadura, nosotros tenemos que estar seguros de cómo va ese punto y seguido, ese punto y coma, este, cómo va esa redacción exactamente y revisarlo a cabalidad, porque no nos podemos dar el lujo de que se observe que no le pusimos la atención debida, ¿no? Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva con tengo un casito acá para comentar. Ustedes saben que aquí en Colombia está siendo juzgado nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez actualmente por la ley penal. no lo Y sabía. se presentó un caso de que un magistrado de la Corte Suprema dio la orden de interceptar un número telefónico de un señor llamado Asprilla. La forense técnica y la investigación de CTI capturó 20.000 horas de grabación. Es decir, lo venían interceptando minuto a minuto al expresidente nuestro. Y con una serie de falencias, porque la prueba genética está en discusión si es válida o no, porque para poder interceptar aquí en Colombia tiene que ser con la orden de un juez, es decir, una orden judicial donde un juez autorice hacer la intercepción. Por un Claro, lado no había la orden de juez y por el otro lado el teléfono, el nombre era de un senador que era diferente al Álvaro Uribe Vélez y el número sí era de Álvaro Uribe Vélez, es decir, eh, trasplantaron el nombre por el teléfono para poder interceptar al expresidente. En todo caso, fueron 20.000 horas de analistas o máquinas, equipos por todos los lados, y cuando se llegó a la hora de juicio solamente con una sola palabra, la contraparte defensora derrotó el argumento diciendo, no había una orden, porque es una intercepción ilegal. Ese fue un caso. Otro fue que al mismo expresidente a través de un teléfono le espía. Hicieron la grabación a su abogado Diego Cadena para tratar de sacar información de compromiso de que estaba en el tema de soborno a testigos, ¿sí? Y en la grabación presentada en la secuencia, en un microsegundo hay un salto que no se volvió a escuchar nada y ahí se detectó que
la grabación la detuvieron cuando la estaban grabando o clonando y ya quedó también una prueba que no es aceptada porque es una prueba contaminada. Entonces, es para que nos demos cuenta que no solamente recibir la prueba, analizar, sino que también hay unos antecedentes de cuando uno recibe, si lo que realmente recibió es válido ante una corte o un estrado judicial. Era como una anécdota que estamos viviendo aquí en Colombia y estamos siguiendo minuto a minuto. Sí, definitivamente es parte importante. Tengo otro caso también hablando de eso, en el que me mandaron la evidencia y son capturas de pantalla. Eso no sirve para nada y para lo mismo. Porque para empezar son capturas de pantalla desde un dispositivo móvil. No hay una cadena de custodia, me explico, no hay un registro, o sea, igual eso lo pudieron haber creado en algún tipo de Photoshop o yo qué sé, ¿no? Entonces eso simple y sencillamente es completamente inválido, sirve para nada y para lo mismo. Esas capturas de pantalla porque no traen la URL ni siquiera, no hay nada, o sea, no hay o sea, si no hay, ¿cómo les diré? Si estuviera en electrónico, a lo mejor sería distinto si trajera la cadena de custodia, sería distinto si pudiéramos ver la URL, sería distinto si tuviera toda la información. Pero así, una impresión en pantalla, no sirve para nada. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el abogado que está, llevando el asunto, porque, yo estoy, por parte del acusado, si el abogado por parte del demandante hubiese puesto, supiera las cosas, pues esto no habría pasado, ¿no? Pero es con una nada que yo le puedo decir, eso no sirve, ¿no? Eso no es inválido. Entonces, él debió de haber cuidado esa situación, mandó también un disco compacto con un video descargado desde Vime o Brime, porque es un video que se subió, creo que en Twitter o X. Entonces, lo descargaron a través de un tercero. Entonces, no trae cadena de custodia, no trae nada, y ahí es donde o nos damos cuenta que la gente no tiene idea de cómo se manejan las cosas y que los abogados no están estudiando absolutamente nada, no están investigando cómo se hacen las cosas. Entonces, es muy fácil tirarles la evidencia. Ni siquiera hay que llegar al laboratorio. Ya de antemano te estás dando cuenta que no están haciendo bien las cosas y tiene mucho que ver con lo que dice Edgar, que es muy fácil tirarles la evidencia. Pues bueno, vamos a continuar. Estábamos viendo la importancia, vamos a ver la estructura del informe técnico y aquí es importante que cada sección esté claramente definida y que el informe mantenga coherencia interna, permitiendo tanto una lectura secuencial como la consulta puntual por parte de diferentes tipos de lectores, como pueden ser, no sé, los directivos, los auditores o inclusive otros peritos judiciales, ¿no? Primero, la información preliminar. En esta primera sección deben de incluir toda la información básica y de referencia del informe. Hay que poner una portada con los identificadores del caso, como el número de expediente o código interno, los datos de contacto del investigador principal o del equipo responsable, es decir, el primer respondiente, que es el investigador principal, o todo el equipo responsable, o incluir un resumen ejecutivo que sintetice en 1 o 2 páginas nada más los aspectos más relevantes del informe, facilitando una visión rápida para quienes no pueden leer el documento completo. La tabla de contenidos que tiene que estar detallada, que permita localizar rápidamente cada sección. Hay que poner también una lista de abreviaturas y términos técnicos. Esto es muy importante para asegurar la comprensión del informe por parte de cualquier lector, independientemente de su nivel técnico. Luego, el segundo punto es el de introducción y antecedentes. Aquí lo que vamos a hacer es contextualizar el informe. Vamos a escribir el incidente o situación que motiva la investigación, establecer los objetivos específicos de la investigación, delimitando claramente qué se pretende lograr.
También se define el alcance y las limitaciones, dejando constancia de lo que se incluye y lo que queda fuera del análisis. También se debe mencionar la autorización legal o administrativa que respalda la investigación, y esto es importante en entornos regulados. Posteriormente, también hay que exponer el contexto organizacional relevante para comprender el entorno en el que se está produciendo el incidente. El tercer punto tiene que ver ya con la metodología y el procedimiento, y ya, bueno, aquí sí se detalla el cómo de la investigación, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Es decir, que hay que colocar la cronología detallada de las actividades realizadas, hay que incluir qué herramientas y software se utilizaron, especificando versiones y configuraciones relevantes. También se menciona, por ejemplo, el número de la licencia, porque eso también puede ser una forma en la que un perito pueda desechar tu tu trabajo porque diga que estabas utilizando un software no registrado. Entonces hay que poner el número de serie. Hay que poner también, por ejemplo, las técnicas de adquisición de evidencia, asegurando la integridad y validez de los datos recolectados, cómo se hizo toda la cadena de custodia, cómo se hicieron cómo se adquirió todo, la información, ¿no? Que es lo que les decía de estos que nada más pusieron capturas de pantalla. Que hay que poner también los métodos de preservación y la cadena de custodia, que son obviamente importantes para la admisibilidad de la evidencia en procesos legales, y aunque no sean en ese momento, después pueden llevarse a un proceso legal, entonces hay que anticiparse a eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Los protocolos de análisis implementados, ¿verdad? Que deben ser alineados con las mejores prácticas y estándares reconocidos. En el punto 4 ya son los hallazgos y el análisis. Aquí se van a presentar obviamente todos los resultados, y esto tiene que ser una exposición sistemática de toda la evidencia recolectada. Aquí ya viene el análisis detallado de los artefactos digitales como registros, archivos o comunicaciones. Tiene que hacerse una correlación entre diferentes fuentes de información para lograr fortalecer la solidez de las conclusiones, una interpretación técnica de los resultados explicando pues su valor, su importancia y sus posibles implicaciones, y una visualización y representación gráfica que facilite la comprensión de datos complejos, ¿no? Cuando sea el caso. Luego en el aspecto 5, pues ya vienen todas las conclusiones y anexos, entonces allí lo que se hace es cerrar los hallazgos y aportar elementos complementarios. Entonces, ¿qué voy a hacer en esta parte que además es súper importante? Que son esas conclusiones que tienen que estar basadas estrictamente en la evidencia presentada. Hay que poner recomendaciones técnicas, si es que corresponde, orientadas a la mitigación de riesgos o mejora de procesos. Esto sobre todo, no ocurre como en casos como el que estoy llevando ahorita, sino en casos organizacionales donde hay alguna situación de vulneración. Entonces allí hay que poner esa parte y es importante para dar una solución, ¿no? Por supuesto, referencias bibliográficas y estándares utilizados aquí, por favor, tiene que estar en formato APA o en Harvard, en el que ustedes quieran, pero tiene que estar en un formato válido, ¿no? Si les es más fácil APA, pues adelante, ¿no? Pero sí tienen que ser referencias reconocidas, internacionales, que incluyan, por ejemplo, la metodología que están usando, tienen que colocarla, tienen que documentarla, tienen que poner casos similares también. ¿Se acuerdan que en algunos trabajos les he marcado que pongan, por ejemplo, cierta jurisprudencia? ¿Se acuerdan que se los he marcado en los trabajos? Eso hay que incluirlo en las referencias. Por ejemplo, ya ven que hace rato les decía que todos estos casos sirven como referencia, pues hay que usar casos que sean similares como referencia. Esta es la jurisprudencia y todo eso, estándares de la NIST, en fin, ¿no? Hay que colocarlo todo eso a veces la bibliografía tiene que ser amplia, pero tiene que abarcar todos los aspectos importantes del caso.
yo a veces observo que en sus trabajos no me mandan bibliografía y se los remarco porque es importante, es un punto muy importante, ¿no? También que hay que agregar anexos con datos completos o complejos que respalden el análisis principal, certificaciones y declaraciones juradas si es que se las están requiriendo en cuestiones legales o institucionales. Entonces, ahora, cada sección tiene que contribuir al desarrollo lógico del informe, ¿no? Tiene que ser coherente y consistente, facilitando toda la lectura integral como la consulta específica. Si yo busco en específico un artefacto, que lo encuentre, ¿no? Esta estructura es clave para garantizar la claridad, la trazabilidad y la utilidad del informe técnico, ¿no? Pues vámonos a la siguiente diapositiva para la documentación de procedimientos. Y es que esta tiene que ser exhaustiva porque es la base para la validez y reproducibilidad de cualquier informe técnico. Entonces, es importante que cada paso realizado quede registrado de manera clara y estructurada, permitiendo que cualquier otro profesional con las mismas competencias pueda replicar el proceso y obtener resultados comparables, ¿no? Hay ciertos elementos clave que debe de contener la documentación, que son los que les puse ahí enlistados, vamos a verlos. Primero, la identificación de los investigadores, quienes participaron, sus cédulas profesionales aquí en México se llama cédula profesional. No sé en su país cómo se llame, puede ser, Tarjeta profesional. la tarjeta profesional. Nosotros acá tenemos un número, que es como una patente, así ustedes también. ¿Y cuál es el rol que les asignaron dentro de la investigación? Hay que poner fechas y horas exactas. Allí sí es de a fuerzas, ¿no? Registrar cada actividad con precisión temporal, preferentemente en formato estándar, que es el UTC, para asegurar la trazabilidad, porque ha habido casos en los que se confunden los horarios por no poner qué formato, ¿no? Las ubicaciones físicas es indicar los lugares donde se realizaron las actividades, lo cual es muy importante para la cadena de custodia y el contexto del análisis. Hay que poner también las versiones de herramientas y software. Aquí hay que detallar las versiones exactas utilizadas porque a veces hay pequeñas diferencias que pueden alterar los resultados. Hay que poner, insisto, el número de licencia. No se puede trabajar con software pirata. Nunca, 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 ¿no? Porque eso va a invalidar todo tu proceso, ¿ok? Configuraciones y parámetros. Hay que documentar cómo se configuraron las herramientas, incluyendo cualquier ajuste específico realizado, porque a veces se establecen ciertos parámetros, hay que incluirlos. Métodos de validación, que sería explicar cómo se verificaron los resultados obtenidos, asegurando su fiabilidad. Y en cuanto a las desviaciones de protocolos estándar, es decir, que si hubo alguna modificación respecto a los procedimientos habituales, debe ajustarse, debe justificarse más bien y explicarse claramente, ¿no? La documentación tiene que ser suficientemente detallada para que cualquier investigador con formación idéntica a nosotras pueda reproducir cada paso y obtener los resultados equivalentes. Además, sí es importante registrar tanto los procedimientos que fueron exitosos como los intentos fallidos, porque estos últimos, los que son fallidos, pueden aportar información valiosa sobre las limitaciones del proceso. O sea, de pronto, a lo mejor si lo hiciste con Encasey y las cosas no funcionaron por tal o cual parámetro que no era lo suficientemente amplio, luego se hizo con tal otra herramienta que sí tiene tales parámetros, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo vago, pero creo que la idea es clara, ¿no? Y eso va a permitir defender la integridad de la investigación cuando se hace una auditoría o se les hace cuestionamientos legales, ¿no? Básicamente, una documentación rigurosa, como se pueden dar cuenta, no nada más le va a dar validez técnica al informe, porque también va a proteger la credibilidad de ustedes y créanme
que su credibilidad y es lo más importante que tienen que salvaguardar. Y eso es la solidez del proceso ante cualquier revisión externa. ¿Correcto? Vámonos a la siguiente diapositiva, que es la incorporación de artefactos técnicos. Y es que hay que poner, por ejemplo, las líneas de tiempo o cronologías visuales, que son estas herramientas que nos permiten correlacionar eventos provenientes desde diversas fuentes. Pueden utilizar software como este que se llama, Lucidchart también es bueno. Y es importante incluir marcadores temporales precisos, la fuente de cada evento y los métodos de normalización temporales que se usaron. Esto va a facilitar la reconstrucción de los hechos. A tal hora pasó esto, bla, 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 ¿no? Y la identificación de relaciones causales. Por eso también es muy importante esa parte temporal, porque ahí es donde podemos ver cómo fue que una cosa dio como consecuencia a la otra, ¿no? Aquí es importante señalar que la precisión y la trazabilidad de los datos temporales son fundamentales para la validez del mismo análisis. Luego, el análisis de red, que es el que tenemos en medio, que corresponde a gráficos de tráfico que deben presentarse con leyendas claras, que sean comprensibles, contextualizadas adecuadamente, y es importante identificar qué protocolos se utilizaron, anonimizar las direcciones IP cuando sea necesario y explicar los patrones anómalos detectados, ¿no? La visualización adecuada de estos datos va a permitir una identificación rápida, pues, de conexiones sospechosas y posibles vectores de ataque. Va a facilitar la toma de decisiones informadas durante todo el proceso de investigación. Luego vienen los metadatos de archivos. Aquí hay que incluir cómo se hizo la extracción y presentar esos metadatos que debe analizarse en tablas estructuradas, incluyendo elementos como los hashes criptográficos, las marcas temporales en formato estandarizado, y aquí es importante explicar cualquier discrepancia o anomalía encontrada en los metadatos, porque esto puede ser indicativo de manipulación o también de actividad maliciosa. Como recomendación general, para cada artefacto técnico incorporado en el informe, yo les recomiendo proporcionar un contexto suficiente que explique su relevancia para la investigación. ¿Cuáles son los métodos utilizados o los que utilizaron para obtenerlos, el análisis y la interpretación en el marco del caso, obviamente? Y estos artefactos deben presentarse en formato que equilibren el detalle técnico con la accesibilidad para los lectores que no son especializados, asegurar que lo puedan comprender y que sea útil el informe para todos los que lo van a revisar, ¿no? Obviamente, esta metodología garantiza que los informes sean comprensibles, que puedan ser auditables, sobre todo que sean útiles tanto para nosotros especialistas como para otros actores involucrados en la gestión de incidentes, ¿no? Vámonos a la siguiente diapositiva para ver las técnicas de documentación de artefactos. Primero, el tipo de artefacto y métodos de documentación. Es decir, que cada tipo de artefacto digital requiere un método específico, ustedes ya lo saben, ¿no? De documentación para garantizar, pues, la integridad, la trazabilidad y la utilidad de la evidencia. Por ejemplo, las capturas de pantalla se documentan de una forma muy específica. Se tienen que poner las imágenes con anotaciones. Allí se pone, registra la fecha, la hora, la resolución y el sistema. Y es importante evitar cualquier modificación que altere el contenido original, porque hay situaciones en las que no puede ser de otra manera, pero tiene que ir, por ejemplo, la URL, aquí no podemos evitar, si es la captura, pues tiene que tener toda la cadena de custodia, ¿sí? Luego, los registros del sistema, esos se documentan utilizando tablas estructuradas que cuenten con entradas completas en su formato original, añadiendo el contexto de configuración del registro. Si vamos a hacer registros de red, ahí se deben extraer y filtrar
filtrar los datos relevantes, documentando cabeceras completas y el contenido útil. Ahí es importante anonimizar la información sensible que no sea relevante para el caso, porque bueno, podemos tener un problema por no hacerlo. En cuanto a los correos electrónicos, hay que preservar el formato original, incluyendo cabeceras completas y el hash del contenido. Además, hay que documentar el método de adquisición, cómo se adquirió esa información, ¿no? Si vamos a documentar malware o código, hay que presentar extractos comentados especificando el hash del archivo y el comportamiento observado. Hay que tomar precauciones, por supuesto, para evitar la ejecución accidental del código, obviamente. Ahora, con respecto a bases de datos, para documentarlas, hay que documentar las consultas junto con los resultados, registrando la sintaxis exacta y el momento de la ejecución. Aquí es importante documentar el esquema relevante de la base de datos, ¿no? En cuanto a memoria volátil, aquí se tiene que hacer todo un análisis estructurado indicando el momento exacto de la captura y qué herramienta se utiliza. Y es importante también explicar las limitaciones temporales asociadas a este tipo de evidencia. Eso no pueden olvidarlo. Ahora, hay ciertas consideraciones especiales porque la documentación tiene que ser consistente en todo el informe. Eso permite comparaciones entre diferentes piezas de evidencia. Ahora, siempre que sea posible, se recomienda incluir referencias a los archivos originales acompañados de sus respectivos hashes en anexos digitales. Eso, por favor, recuérdenlo. Otra cosa importante es la integridad y la trazabilidad de la evidencia, porque esto es indispensable para la validez en procesos legales o en auditorías técnicas. Como recomendación final, yo les diría que es importante que recuerden que una documentación adecuada va a facilitar el análisis técnico y también va a fortalecer la cadena de custodia y la credibilidad del informe pericial. La atención al detalle y al cumplimiento de buenas prácticas en la documentación son competencias clave para cualquier profesional como nosotros, ¿sí? Vámonos aquí a la siguiente diapositiva para ver la redacción para audiencias diversas. Y es que hay que hacer comunicaciones adaptadas a cualquier tipo de persona. Entonces, por ejemplo, para la audiencia legal, cuando nos vamos a dirigir a jueces, abogados o a personal judicial, es importante utilizar analogías del mundo físico para explicar conceptos técnicos. Por ejemplo, debemos enfatizar la cadena de custodia, las metodologías estándar y los precedentes relevantes, o sea, la jurisprudencia, y esto va a facilitar la comprensión de este tipo de audiencia, ¿no? Y para darles contextualización y para que puedan tomar decisiones en ese ámbito, ¿no? Ahora, cuando nos dirigimos a los directivos, estos son ejecutivos, ¿no? Son tomadores de decisión que lo que quieren son resúmenes concisos, están tan ocupados como nosotros. Entonces, lo que se busca es un enfoque claro en el impacto empresarial, o sea, cómo me está afectando esto, ¿no? Entonces, allí es recomendable utilizar, por ejemplo, visualizaciones efectivas y métricas cuantificadas de riesgo, permitiendo que la información nuestra técnica se traduzca en un valor estratégico para la organización, ¿no? O inclusive puede ser hasta cómo impacta económicamente, ¿no? Ahora, para la cuestión de la seguridad, estos equipos de seguridad requieren información orientada a la acción, ¿sí? Entonces, aquí lo que nosotros debemos de proporcionarles son indicadores de compromiso, vectores de ataque y recomendaciones tácticas específicas. Y eso les va a facilitar la respuesta rápida y efectiva ante incidentes. A ellos les interesa cómo evito esto, ¿no? Luego, cuando nuestra audiencia es técnica, ellos lo que buscan son los detalles metodológicos exhaustivos, referencias a herramientas específicas, datos sin procesar que permitan la verificación independiente. Aquí es importante la transparencia
y la precisión metodológica, ¿no? Ellos no buscan otra cosa más que saber que todo se hizo con precisión. Ahora, como recomendación general, yo les puedo decir que un informe técnico forense tiene que satisfacer las necesidades desde todas estas audiencias sin perder la integridad técnico. Entonces, ¿qué se recomienda? Pues yo les recomendaría una estructura en capas, es decir, resumen ejecutivo, cuerpo principal y anexos técnicos. Eso no falla. Y esto que nos permite que cada lector acceda al nivel de detalle que necesita sin comprometer la exhaustividad. Entonces, finalmente es útil incluir un glosario técnico siempre y secciones de explicación para no especialistas. En los puntos críticos del informe, facilita la comprensión de conceptos complejos. Esta capacidad de adaptación comunicativa es una competencia que tenemos que desarrollar y nos cuesta trabajo, pero esto va a garantizar que nuestras recomendaciones sean comprendidas y aplicadas correctamente por todos los actores involucrados. Entonces, vámonos a la siguiente diapositiva sobre la precisión y la objetividad. Y es que el lenguaje, como les decía, tiene que ser preciso, porque eso va a evitar ambigüedades y malentendidos en nuestros informes. Pasa mucho que entre nosotros mismos, desde la Patagonia hasta la frontera con Estados Unidos, el español que hablamos es muy diverso. Y de pronto, en Sonora, aquí en México, dicen, no, es que no rundó. Y eso quiere decir que no, no arrancó el coche, no rundó la camioneta. Quiere decir que no arrancó la camioneta, que no encendió. Y entonces yo no entendí lo que quiso decir. Entiendo que después que pues a lo mejor es como un anglicismo de la palabra run, de correr en inglés, y entonces ahí la transformaron y entonces de pronto también me dijeron que la batanga es una raca que no tiene no sé qué, y yo me quedo en la quinta pregunta, ¿qué significa la batanga y qué significa raca? Pues la raca entiendo que es en la parte trasera de un tráiler y la batanga creo que es todo el tráiler, entonces pues tengo como que adivinar porque eso no viene en el diccionario. Entonces, si nosotros utilizamos un lenguaje claro y que sea fácil de interpretar y de entender, porque es un lenguaje que no es un anglicismo, un término, coloquial, digámoslo de esa manera, vamos a estar seguros que la gente nos entienda. Hay que evitar ante todo esas ambigüedades y esos malentendidos, ¿no? Hay que utilizar terminología técnica estandarizada y consistente, ¿sí? Esto garantiza que todos los lectores, independientemente de su experiencia, comprendan exactamente a qué nos referimos. También diferenciar claramente entre hechos verificados, observaciones e interpretaciones. Esto es muy importante, separar lo que hemos comprobado de lo que inferimos o interpretamos. Evitar términos ambiguos como probablemente o parece, esto sin una cuantificación, o sea, si debemos expresar incertidumbre, hagámoslo de manera cuantificable, especificar, por ejemplo, grados de certeza cuando sea necesario, por ejemplo, indicar con un 95% de confianza estadística. Y ahí es donde el análisis que tengo que hacer, Edgar, tiene que llevar esa parte. ¿Con qué porcentaje de confianza estadística podemos determinar que es o que no es? Porque eso aporta claridad sobre el nivel de seguridad de nuestras afirmaciones. Definir parámetros y umbrales utilizados en el análisis automatizado. Esto permite que otros puedan replicar o auditar nuestros resultados. Ahora, eso es en cuanto al lenguaje preciso. En cuanto a la objetividad científica, que es lo que tenemos abajo de la imagen, bueno, aquí es que esta es vamos a decir que la base de la credibilidad en cualquier análisis técnico y ahí para mantenerla, pues tenemos que tener un documento de la evidencia que respalde como lo que se dice, como lo que contradiga las hipótesis iniciales. Es decir, no debemos sesgar el informe hacia nuestras propias expectativas.
O sea, yo quiero que sí sea la voz de este actor. No, es que yo no quiero nada. Yo quiero saber qué es lo que pasó ahí, qué es lo que sucedió, cómo lo hicieron, y para eso tengo que hacer el análisis. Yo no puedo decir que efectivamente, a mí me parece que sí lo es, pero yo no soy ¿cómo se llama? Un un comunicador de noticias, ¿no? No, es que si es la voz de Jorge Lavat, ¿no? Es que yo no lo sé en este punto y no puedo asegurarlo. Nada, no, no es lo que yo opine, es lo que salga en la evidencia, ¿no? Entonces, yo no persigo nada y no debo de perseguir nada, ¿no? No, no hay una expectativa. Evitar lenguaje emocional o juicios de valor. El informe tiene que ser neutral y basado en hechos, nada más. Que reconozca también limitaciones metodológicas y técnicas. Es importante ser transparente, sobre todo sobre los alcances y limitaciones de nuestro análisis. Separar claramente conclusiones técnicas de recomendaciones, es decir, las conclusiones tienen que derivarse de los datos, las recomendaciones pueden incluir, por ejemplo, juicios profesionales, pero deben estar fundamentados con hechos. Mantener transparencia sobre métodos y herramientas utilizadas, y esto pues que va a facilitarnos la reproducibilidad y la confianza en el informe, ¿no? Básicamente la precisión y la objetividad no nada más van a fortalecer la validez de nuestros informes, sino también van a reforzar nuestra reputación profesional, y eso les vuelvo a repetir, es lo más importante para nosotros como especialistas en esta área. Nuestra imagen tiene que ser impecable, no debemos de dar duda de nuestra palabra. Nosotros no podemos mentir en nada. Nuestra ética tiene que ser intachable. Oye, que te voy a dar para que digas, es que tú no me puedes dar para que yo diga, no hay evidencia, y eso mata cualquier argumento de que nos quieran sobornar, ¿sí? Eso mata cualquier o intento de soborno. Mira, es que yo no es que yo quiera o no darte la razón, simple y sencillamente no tengo evidencia que fortalezca tus argumentos, sino yo no puedo inventarla. ¿Está o no está la evidencia? Entonces eso también nos ayuda a eliminar, porque se van a topar con ese tipo de situaciones. Y entonces, yo sé que a veces pasan cosas que uno, como todos somos humanos, ¿no? Pero veamos que a mediano y a largo plazo, a lo mejor a corto plazo, podamos obtener pues un beneficio económico que nos permita salir de un apuro o que nos permita solucionar problemas de fondo. Pero yo les digo una cosa, eso es como un boomerang que se regresa en la cara. La primera vez que recibamos una situación de esa naturaleza, nos va a marcar para toda la vida. Entonces, es mejor que seamos leales a nosotros mismos, porque eso no tiene que ver con los demás, tiene que ver con uno mismo, tiene que ver con nuestra propia integridad como personas. Yo no podría dormir con eso, ¿no? Y más allá, el día de mañana, ¿con qué cara volteo a ver a mi familia, no? ¿Y cómo voy a conseguir trabajo si nadie puede creer en mí? Entonces, mi integridad tiene que ser lo más importante que yo cuide, y eso tiene que ser con base a que yo sea precisa, que sea honesta y que haga las cosas adecuadamente, ¿no? A veces pasa que decimos, ay, no, ya, así que se vaya. No, hay que hacerlo bien hecho. Y eso es algo que nos va a seguir siempre como una sombra. Entonces, bueno, vámonos a la siguiente diapositiva con respecto a revisión y control de calidad. Y es que también hay que tener una revisión técnica, que es una verificación exhaustiva que tiene que realizarla alguien de nuestra profesión, eh, con conocimientos técnicos equivalentes o superiores. Esto es importante porque no es que nosotros queramos reducir lo que hicimos, sino que estemos seguros de que no perdimos el piso, porque hay que asegurar la exactitud de la metodología que empleamos. Si tenemos, por eso es importante, y yo les decía en algún momento, creo que se los he dicho varias veces, que es importante que no nos perdamos la pista.
¿Por qué? Porque somos muy pocos y nos vamos a necesitar en un momento o en otro. Y qué más que mejor que nos podamos ayudar a hacer una revisión por pares. Y este único objetivo es asegurar la exactitud de la metodología empleada, la validez de los hallazgos, la correcta interpretación de los artefactos, la solidez de las conclusiones técnicas. Este tipo de revisión es muy importante para evitar errores conceptuales y asegurar que el informe resista el escrutinio de otros expertos. Luego viene la revisión factual. Aquí se realiza pues toda una comprobación meticulosa de todos los hechos presentados en el informe. Y esto incluye la verificación de fechas, de horas, de identificadores, nombres, versiones de software y cualquier especificación técnica que sea importante, ¿no? Ahora, es necesario realizar una validación cruzada con fuentes originales para evitar inexactitudes que puedan comprometer la credibilidad del informe. Luego viene la revisión lingüística. Esto es que hay que centrarse en la claridad, en la estructura, en la gramática y el estilo del documento. Se verifica la consistencia terminológica y la adecuación del lenguaje para las audiencias previstas. Y ahí es donde debemos eliminar ambigüedades y mejorando la legibilidad, ¿no? Un informe claro y bien redactado facilita la comprensión y reduce el riesgo de interpretaciones erróneas. Ahora, tenemos correctores ortográficos, tenemos inteligencia artificial. Entonces, muchas veces yo lo que hago es que agarro el texto, lo copio y lo pego y le digo, a ver, revísame la congruencia, la coherencia, y revísame esto. Y entonces me dice, mira, te sugiero esto, te sugiero lo otro, está bien, ¿no? Aquí podrías cambiar esto, ¿cómo ves? Entonces, eso nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda a hacer toda una revisión lingüística. Con respecto a la revisión legal, esta hay que, siempre se los he dicho, estar pegados con asesores jurídicos. Yo tengo 2 abogados que me ayudan en esa parte y eso nos permite garantizar el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos que conocer las cosas, saberlas, pero ellos son los especialistas, ¿no? Ellos nos van a ayudar para que tengamos los adecuados protocolos para la protección de información confidencial y para que no vayamos a cometer errores en cuanto a admisibilidad del informe como evidencia, ¿no? Entonces, en esta parte de la revisión legal, ellos, los abogados, van a identificar posibles vulnerabilidades ante un contrainterrogatorio porque ellos son los que han estado ahí. Y créanme que un contrainterrogatorio a veces no es algo sencillo porque están buscando que nos equivoquemos, están buscando que digamos una cosa que no es o que tengamos una contradicción, en fin, ¿no? O sea, te pueden inclusive poner nervioso, ¿no? Y con su asesoría, es mucho más fácil porque ellos te van a decir, mira, te van a preguntar esto, te pueden preguntar esto otro, bla, 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 ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es fortalecer la defensa del informe en ese tipo de escenarios que son, pues, judiciales o regulatorios. Ahora, es importante implementar un proceso formal de revisión multinivel y esto, pues, obviamente va a mejorar la calidad del informe final y lo va a fortalecer para su defensa en este tipo de escenarios legales, ¿no? Es importante, obviamente, documentar cada revisión, especificando, bueno, pues quién la realizó, cuándo, qué aspectos se verificaron y qué correcciones se implementaron, ¿no? No es nada más ya lo borré y lo puse, no, hay que documentar las correcciones que se hicieron. Ahora, se recomienda el uso de listas de verificación, eso es básico para cada tipo de revisión. Esto que asegura, bueno, pues obviamente la consistencia y la exhaustividad en el proceso de control de calidad. Este, las siguientes son errores comunes a evitar. Por ejemplo, el exceso de jerga técnica, que es uno de los más habituales, sobrecargando el informe con terminología especializada sin proporcionar explicaciones claras y esto obviamente va a dificultar la comprensión para quienes no son expertos. El segundo error grave son las conclusiones sin sustento, porque toda conclusión debe estar claramente vinculada a la evidencia primaria
que permita su verificación y su trazabilidad. Otro error es la omisión de limitaciones. Es muy importante ser transparentes respecto a los alcances y restricciones del análisis realizado. Hay que poner, no hay que dar falsas impresiones de exhaustividad o certeza absoluta, jamás. Hay que documentar las limitaciones técnicas, ¿no? El cuarto punto es la inconsistencia terminológica. Por ejemplo, usar diferentes términos para referirse a un mismo concepto a lo largo del informe. Eso obviamente genera confusión y dificulta la comprensión integral del documento. Es decir, hay que mantener una terminología coherente y esto es importante para la claridad y precisión del informe, porque si primero te refieres a una evidencia y dices la evidencia y luego dices el artefacto, pues que no entiendo a qué me estás hablando, ¿no? La siguiente es la documentación incompleta, por ejemplo, ahí sería como omitir detalles críticos sobre los procedimientos o la metodología o las herramientas o las configuraciones. Y esto, bueno, rápidamente tira tu informe, ¿no? O inclusive puede tirar todo el caso. La desorganización estructural y esto dificulta el seguimiento del proceso de investigación y la localización de información. Entonces, hay que utilizar, como les digo, títulos, subtítulos, bullets, etcétera, y que sea o listas, tablas, tiene que estar súper bien estructurado. Entonces, hay que reconocer y evitar estos errores y requiere autocrítica, de verdad. Hay que ser honestos en decir, bueno, sí, tengo que corregir eso, tengo que ser estricto conmigo mismo, tengo que adherirme a metodologías establecidas. Es importante que recuerden que la calidad de un uniforme técnico forense no depende únicamente de la exactitud del procedimiento o de su contenido, sino también de toda su organización, de su claridad y de su exhaustividad. Entonces, vámonos a, por ejemplo, que es un estudio de caso, por ejemplo, de una investigación de infiltración de datos. Aquí se presentó un informe técnico sobre una filtración de datos en una organización, en una empresa. Y este informe se distinguió porque tenía una reconstrucción meticulosa de la cronología del incidente. Se detalló cada etapa del ataque, permitiendo entender cómo y cuándo ocurrió la filtración. Se dio la documentación detallada de los vectores de exfiltración, es decir, que se identificaron y describieron los métodos exactos utilizados por los atacantes para extraer la información. Una correlación entre múltiples fuentes de registros, es decir, que ahí se integraron datos de diferentes sistemas para obtener una visión completa del incidente. Se establecieron las visualizaciones claras de patrones de tráfico anómalos. Se utilizaron gráficos y diagramas para ilustrar comportamientos inusuales en la red. Se hizo la cuantificación precisa del impacto, es decir, que se midió el volumen y la sensibilidad de los datos comprometidos. Esto obviamente ayudó a dimensionar el alcance real del incidente. Vamos a decir que en este primer caso, este informe permitió que se pudieran hacer acciones legales exitosas y también impulsó hacia mejoras en los controles de seguridad de esa empresa, ¿no? Ahora, en el caso 2, ay, creo que no lo tengo ya. Pero bueno, les platico. Sí, aquí está el caso 2. Este fue de dispositivos móviles. Este se centró en el análisis forense de celulares o dispositivos móviles, como le digan ustedes en sus países, en una situación de fraude. Entonces, aquí informe hubo una explicación clara de las técnicas de extracción que se utilizaron. Obviamente se detallaron los métodos empleados para acceder y recuperar la información del dispositivo. Se hizo una documentación muy exhaustiva de las limitaciones por cifrado. Aquí lo que se hizo fue especificar esas restricciones que se encontraron debido a mecanismos de protección y cifrado. También se presentó los datos de geolocalización. Ahí se pusieron mapas y visualizaciones para mostrar los movimientos y ubicaciones clave, que eso es muy importante cuando se hace investigación de celulares.
Luego, correlación entre comunicaciones y transacciones financieras, ahí se establecieron vínculos entre mensajes, llamadas y movimientos de fondos, ¿no? Entonces, también se incluyeron anexos con datos completos para verificación. Ahí se pusieron archivos y registros íntegros para permitir la revisión y validación independiente de los hallazgos, o sea, que alguien más pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, te dan cuenta que ambos casos comparten elementos importantes. Aquí, la atención meticulosa al detalle, y luego se han dado cuenta que de pronto, cuando reviso sus tareas, les digo que tengan más detalle. Es por esto, o sea, no es porque yo quiera de pronto, hacerlos trabajar el doble y el triple, no. O sea, yo les mando sus informes, sus trabajos para que ustedes los revisen y los rehagan. Siempre, mi intención no es ponerles una calificación baja, sino al contrario, ayudarlos a fortalecer su redacción, sus informes, lo que está pidiendo, que realmente estemos documentando lo que nos está pidiendo la universidad. Entonces, es importante esa atención meticulosa al detalle. ¿Por qué? Pues porque nuestro proceso forense es así, tiene que ser así. ¿Qué otra cosa comparten estos dos casos? Pues la documentación exhaustiva de la metodología, la transparencia sobre las limitaciones, las visualizaciones para los datos complejos, que estos informes tuvieran una estructura lógica que permitiera que cualquiera pudiera seguir todo el proceso de investigación. Digamos que todos estos principios son importantes para la elaboración de informes técnicos sólidos y que puedan ser confiables en el ámbito de la seguridad, ¿no? Vámonos ya al final, vamos a terminar ya, perdón, que ya se nos acabó. Entonces, pues básicamente les puedo decir que, este, por la cámara, porque ya que estoy quitando dejar de compartir porque no hay nada, ¿verdad? Entonces, bueno, pues básicamente estos son el cierre, ¿no? Del ciclo de investigación, pero también determina su valor práctico y su credibilidad, ¿no? En nuestro trabajo entre diferentes audiencias. Hay que estandarizarlo, es importante desarrollar plantillas y protocolos estandarizados para la elaboración de informes técnicos. Esto nos va a garantizar que cada investigación mantenga un nivel de consistencia y exhaustividad. Nos facilita obviamente la comparación y el análisis transversal de casos, es decir, que la estandarización es la base para asegurar la calidad y la repetibilidad de nuestros procesos. Hay que cuidar la audiencia, hay que identificar claramente, hacer lo que se llama en inglés el due diligence, que es investigar quién es, de quién estamos hablando, a quién nos vamos a dirigir, a quién le vamos a entregar el informe, quién lo va a leer, qué implicaciones legales tiene. Entonces, si nosotros hacemos una adecuada due diligence, eso garantiza que cada investigación mantenga un nivel de consistencia y exhaustividad que facilite la comparación y todo, ¿no? Recordemos que un informe técnico puede ser leído pues tanto por especialistas como por ejecutivos y que tenemos que, al hacer esa due diligence, saber cómo lo debemos enfocar ese reporte final. Y hay que hacer una estructura en capas que es que pueda permitir un análisis desde diferente profundidad de la información. O sea, que si lo lee un técnico como nosotros, pueda llegar hacia la fecha, la hora, toda esa información, que si lo lee un ejecutivo pueda entender cuáles son las decisiones que tiene que tomar, si lo lee alguien de la seguridad, que sepa qué es lo que tiene que mejorar en su seguridad. Vamos, que cada persona pueda encontrar la información que está buscando. Y obviamente, sobre todo, que sea un documento defendible en todo momento por la precisión. No sé si hasta aquí les queda alguna duda, les haya gustado esta clase y sus comentarios. Hola, hola. Muchas gracias, profe. De mi parte no me quedó duda, pero me parece súper fundamental los tips para generar este reporte, este informe y nada, trabajar en la mejora continua. Exactamente.
A todos nos toca. Vimos tres pilares fundamentales: la estructura del informe, la estructura de documentación de los procedimientos y la documentación de artefactos. Mi pregunta es la siguiente: en la entrega que nosotros vamos a realizar, ¿hacemos un informe de acuerdo a la audiencia o es un informe neutral que todas las audiencias lo puedan entender? Me explico. Hago uno para la parte de seguridad, uno para la parte técnica, uno para la parte gerencial o uno para la parte legal. O hago uno neutro donde todos pueden, de acuerdo a mi léxico y a mi glosario, que lo puedan entender o interpretar, sería mi pregunta. Exacto, tienes que hacer neutral para que cualquiera lo pueda leer, es a lo que me refiero en capas. Tienes que incluir tanto la información que pueda ayudarle a un experto en seguridad tomar decisiones, a un directivo tomar decisiones, a un técnico replicar a eso se llama hacerlo en capas y por eso tienes que organizarlo y estructurarlo adecuadamente para que tú en el índice vayas indicando qué información pueden ir encontrando. Yo te puedo asegurar que a un directivo, cuando tú le pongas en el índice todo el análisis de artefactos y esta parte, no lo va a revisar porque no sabe que no lo va a entender. Él se va a ir a las conclusiones y a las recomendaciones. Entonces, va a una persona que va a leer un informe de esta naturaleza, va a buscar las zonas que le van a servir para la toma de decisiones o para lo que quiera tomar de ese informe. Entonces tiene que ser neutral y tienes que por eso hacerlo en capas para que incluya a todos de una sola vez. No sé si con eso respondí tu pregunta. Doctora, es correcto, gracias. Gracias a ti, Edgar. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? No. Bueno, pues sin más adelante, adelante. No, profe, decía que todo muy claro. Gracias, profe. Perfecto, entonces los veo el próximo lunes. Cuídense mucho, tengan una linda semana y gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo y su conocimiento. Un feliz día. Gracias. Que estén muy bien. Gracias para todos. Bye, bye.